Y ahí en el capítulo 3, como diría nuestro hermano Jorge, Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a dar lectura, hermanos, ahí del versículo 1 al versículo 3, primeramente. Del 1 al 3. Si ya lo tienen, damos lectura. Dice la palabra, hermanos, de la siguiente manera. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, en este capítulo 3 vamos a analizar, hermanos, el amor de Dios. El amor de Dios manifestado a cada uno de nosotros como cristianos, hermanos. Y recordamos que cuando Juan escribe el Evangelio, hermanos, allá en el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje que conocemos perfectamente. ¿Qué es lo que dice ese pasaje, hermanos? Juan nos invita a analizar la grandeza del amor de Dios. Nos invita, hermanos, a analizar, a ver lo maravilloso que es el amor de Dios. Y Él dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera en que nos habla el apóstol Juan y nos enseña, hermanos, con respecto al amor es un amor, hermanos, que a veces no podemos definirlo. Es un amor único, es un amor verdadero, es un amor que no cambia, hermanos. Es un amor que permanece siempre igual. Y Juan dijo, hermanos: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, hermanos, que ese amor de Dios que ha manifestado y que lo manifestó dando a su Hijo unigénito, hermanos, es para que el mundo crea en Él. Y sabemos, hermanos, que cuando nosotros creímos en el Hijo de Dios, creímos en ese regalo, en esa maravilla, hermanos, que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, nosotros ahora, al obedecer su palabra, al obedecer el Evangelio, hermanos, ahora tenemos esa promesa de una vida eterna. Primero, tenemos, hermanos, una dirección en nuestras vidas, en nuestro camino a través de Cristo. Y segundo, que tenemos la promesa, hermanos, de vivir en la eternidad, de tener vida eterna. Por eso, cuando en el capítulo 3 podemos darnos cuenta cómo comienza el apóstol Juan, y, hermanos, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esto, hermanos, nos invita a cada uno de nosotros, hermanos, a mirar constantemente, a estar analizando, hermanos, todos los días de nuestra vida el amor de Dios para con nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos invita a analizarlo? Nos invita a darnos cuenta, hermanos, el grande privilegio que nosotros tenemos. No todos en esta vida, no todos en este mundo son hijos de Dios. Los que hemos creído en Él, los que obedecimos el mandamiento, los que obedecimos el Evangelio, hermanos, nos convertimos en hijos de Dios. Y eso, hermanos, es un privilegio para cada uno de nosotros, porque estamos disfrutando, hermanos, del amor de Dios en nuestras vidas. Y mire, hermanos, que Él nos ha dado la autoridad. Dios nos otorgó la autoridad, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Y luego dice también, hermano, dice: por esto el mundo no nos conoce, porque
porque no le conoció a Él. Cuando nosotros, hermanos, analizamos este amor de Dios, nos damos cuenta de cosas extraordinarias. Primero, hermanos, podemos ver el pasaje de 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, donde nosotros vemos que Dios nos ha rescatado a través de su Hijo Jesucristo. Dijo Pedro, hermanos, que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué, hermanos? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos días por amor a nosotros. Entonces, hermanos, Dios preparó a su Hijo y lo manifestó. Su amor fue manifestado para darnos a nosotros salvación, para darnos a nosotros perdón de pecados, para rescatarnos de una vana manera de vivir. Y fíjense cómo lo hizo Dios, hermanos. No lo hizo con cosas corruptibles que a veces nosotros, hermanos, podemos atesorar, podemos amar, sino que la invitación de Juan es ver, hermanos, analizar constantemente cómo me ama Dios. Cómo me ama Dios. También Juan, hermanos, en el capítulo 1, el Evangelio según Juan, mire, vamos allá a Juan capítulo 1, lo que dice con respecto, hermanos, al Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículos, creo que es del 10 al 12, hermanos. Vamos a ver. Del 9, hermanos, del 10 y del 10. Hablando del Señor Jesucristo, dijo el apóstol Juan, hermanos, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero note lo que dice: pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hermanos, ya vimos ahí lo que Juan dijo en Juan 3:16. Estamos viendo lo que dice Juan aquí. Y dice, hermanos, que por eso el mundo no nos conoce a nosotros, porque no le conoció a Él. En definitiva, hermanos, cuando nosotros vemos la sociedad en que vivimos, cuando nosotros vemos a aquellos pseudo amigos que tenemos en la sociedad, cuando nosotros contemplamos, hermanos, una sociedad que se pierde por causa del pecado, podemos entender, hermanos, a un hombre natural que no conoce a Dios. Un hombre natural, hermanos, que no quiere conocer esa esencia espiritual de nuestro Dios, esa esencia espiritual de su Hijo Jesucristo. Y por tal motivo, hermanos, esas personas que rechazan al Hijo de Dios, que no creen en su nombre, difícilmente pueden, hermanos, tener una comunión de esa naturaleza con nosotros. Esa sociedad espera, hermanos, que nosotros tomemos y adoptemos la forma y el molde de ellos, pero ellos no quieren tomar ni quieren adoptar el molde de nosotros de acuerdo a la vida que nosotros vivimos. Ahora, cuando nosotros analizamos eso constantemente, hermanos, y vemos que es un amor tan grande que Dios nos ha dado, y que es algo, hermanos, que es una vida palpable, o que debe ser una vida palpable de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a corresponder a ese amor de Dios? Porque eso es una realidad, hermanos. Juan dice, es una realidad. Somos hijos de Dios. Dios nos adoptó como hijos suyos, nos dio la autoridad, hermanos, a través del Evangelio, de ser hechos hijos de Él. O sea, ¿cómo corresponde a nosotros, hermanos? ¿O cómo podemos nosotros corresponder a ese grande amor de Dios? Reflejando lo que Dios es. Reflejando lo que Dios es. Muy bien. ¿Puedo Y, participar? sí, hermano, adelante. Hermano, es muy impactante que nos hagamos una pregunta según todos los versículos de Juan 3. ¿Yo soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? O sea, yo tengo que analizarme ahí. Lo que Juan está enseñando es quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, para que cada uno de nosotros podamos. Usted decía muy bien en el molde hace ahorita, pensé, el mundo nunca se va a hacer a nuestro molde, hermano, hasta que no obedezca el Evangelio.
Y nosotros no nos debemos hacer al mundo porque somos hijos de Dios. Así es. O sea, nosotros somos unos desconocidos. Según en el verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjese, por eso, porque somos hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce. Entonces, hermanos, no debemos hacer el esfuerzo porque el mundo nos acepte. Ellos se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Y a veces nosotros estamos tratando de convencer al mundo que nos acepte. Debemos convencer al mundo de que acepte a Cristo. Así es. Entonces, pero sí me llama mucho la atención, Mere, que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, debemos preguntarnos, y Juan trata de aclarar esto, ¿cómo es la vida de un hijo de Dios? ¿Y cómo es la vida de un hijo del diablo? Y que cada uno de nosotros vamos a ver de quiénes somos hijos. Sí, así es. Y ya. Sí, hermano, y trae una anotación al respecto, ¿verdad? Trae una anotación al respecto. Y es el esfuerzo que nosotros aplicamos cada día como cristianos. ¿Cómo nos aplicamos cada día? Pero bueno, o sea, fíjense, hermanos, el privilegio que tenemos, que nos va a motivar a eso, que dice el hermano Manuel, que lo vamos a ver aquí más adelante, va a ser una motivación, porque, hermanos, Dios no se avergüenza de que seamos hijos de Él. Dijo Pablo en 2 Corintios 6:18, que Dios no se avergüenza, hermanos, de llamarnos sus hijos. Cristo no se avergüenza de que seamos hijos de Dios. Es más, Él dice en Hebreos 2:11 que nosotros somos hermanos, y convenía un sacrificio santo porque Él habría de llevar muchos hermanos a la gloria, es decir, muchos cristianos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, sabemos de esa grandeza de amor, una vida corresponsal a ese amor es, primeramente, hermanos, no defraudando a nuestro Dios. Corresponder de la misma manera y no defraudando, porque nuestro enfoque, hermanos, va a ser una vida santa, una vida pura. Pensemos que, hermanos, vamos a la eternidad y vamos a ver que Juan dice que aún faltan muchas cosas que van a suceder. Entonces, nuestra proyección, hermanos, es vernos en el cielo. ¿Y qué voy a hacer si yo me quiero ver en el cielo? Voy a manifestar una vida, como decía Josué, voy a manifestar la grandeza de Dios, voy a manifestar la gloria de Dios, voy a vivir como un hijo de Dios. ¿Cómo es Dios, hermanos? Pedro dijo también ahí en ese pasaje de 1 Pedro 1:13 que debemos nosotros ceñir los lomos de nuestro entendimiento y llevar vidas puras y santas porque Dios es santo. Vamos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, así como Dios es santo. Entonces, hermanos, nosotros, nuestra vida debe demostrar que vivimos en Dios, que caminamos con Dios y que Cristo, hermanos, está en nosotros o nosotros estamos en Cristo, hermanos. Somos esos pámpanos añadidos a la vid que van llevando fruto, hermanos. Cuando nosotros permanecemos en Él, nuestra vida es una vida de frutos continuos, porque estamos unidos a Cristo. Estamos siendo alimentados por Él, por su palabra, hermanos. Y por consiguiente también, hermano, lo que decía el hermano Manuel, nuestra vida ante la sociedad, ¿cómo debe ser esa vida, hermanos? La sociedad está pendiente de nosotros. El que no es cristiano, hermanos, está pendiente de la vida del cristiano, cuál es su comportamiento, cómo se conduce, cómo es su vocabulario, cuáles son sus acciones. Hermanos, están pendientes de nosotros. ¿Por qué? Porque están pendientes, hermanos, porque quieren encontrar en nosotros una vida hueca, una vida que no da frutos de justicia, que nos estamos engañando. Quieren ver eso en nosotros. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo continuo en nosotros? ¿Cuál es el esfuerzo continuo, hermanos? Pues trabajar cada día más, esforzarnos y cada día, hermanos, parecernos más al Hijo de Dios, ser semejantes al Hijo de Dios, que nuestras obras sean las obras que Dios quiere que manifestemos. ¿Sí? Las obras que Dios quiere que manifestemos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo allá en la primera carta, en el capítulo 3, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, para que citarlo,
Aunque Pablo le muestra el deseo de ir pronto a ver a Timoteo, le dice, pero si por alguna razón yo no voy pronto y estoy contigo, si tardo, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y no solamente, hermanos, en la casa de Dios, que es la iglesia, porque fíjense que Timoteo tenía un impacto en la sociedad tremendo. El mismo apóstol Pablo dijo en Filipenses, ¿verdad? Ninguno tengo de tan buena actitud, de tan buen ánimo, que desinteresadamente se preocupe no en lo suyo propio, sino de todos los demás. O sea, Timoteo, hermanos, tenía un testimonio aceptable de la sociedad en que vivía, y obviamente, hermanos, era algo extraordinario que Dios recibía. Entonces, nuestro compromiso, hermanos, no es con la sociedad, no es con el mundo, sino tenemos un compromiso con nuestro Dios. Y ese compromiso, hermanos, es corresponder a su amor, corresponder a sus promesas, lo que Él nos ha ofrecido, lo que nos ha prometido, y que Dios, hermanos, tiene un propósito para con nosotros, desde que comenzamos en el Evangelio, hermanos, hasta que Cristo se manifieste. Somos la obra de Dios, somos hechura suya. Seguimos ahí, hermanos, en el versículo 2. Fíjese, el versículo dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es, hermanos, una realidad. Esa es la situación actual de cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios. Es nuestra vida actual, hermanos. Somos hijos de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, analizamos que somos hijos de Dios, y se me puso chinita la piel. ¿Cómo nos sentimos, hermano? O sea, es la situación actual en que vivimos y es para analizar, hermanos, si estoy viviendo esa vida actual como hijo de Dios. Esa situación que me compromete a vivir como Dios quiere que viva. No de otra manera, hermanos, como Dios quiere que yo viva, como Dios quiere que Él sea glorificado en mi persona como cristiano, como Él quiere que la iglesia, todos nosotros, hermanos, glorifiquemos su nombre a través de vidas consagradas a Él. Es una realidad, hermanos, pero también Juan dice, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de hacer. ¿Qué significa? Y hermanos, cuando Juan dice que no se ha manifestado lo que habremos de ser, ahorita nosotros podemos contemplarnos unos a otros, hermanos, y podemos manifestarnos el amor de Dios, hermano, porque ese es un mandamiento que va a decir Juan. Ese es un mandamiento, cuando termina el capítulo 3, es el mandamiento, hermanos, que nos amemos unos a otros, que guardemos sus palabras, que guardemos sus promesas, hermanos. Y cuando hacemos eso nos damos cuenta que estamos en Dios y Dios en nosotros, y lo sabemos porque Él nos ha dado, hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso sabemos que Dios está en nosotros. Pero sabemos, hermanos, lo que habremos de hacer. Hoy podemos contemplar todo lo que vemos. Podemos contemplar, hermanos, cada despertar, cada mañana. Podemos contemplar, hermanos, esas puestas de sol. Podemos contemplar la naturaleza. Podemos contemplar muchas cosas. Pero realmente lo que habremos de hacer, hermanos, es algo maravilloso, es algo extraordinario. A veces podemos nosotros imaginarnos, pero hermanos, cuando nosotros vemos ahí el libro de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 4, podemos contemplar lo maravilloso que es el cielo. Podemos maravillarnos, hermanos, de cómo Juan describe el cielo, hermanos. No se ha manifestado lo que habremos de hacer. Porque ahorita, hermanos, estamos expuestos, hermanos, a poder tropezar, estamos expuestos a poder dejarnos llevar por el pecado,
estamos expuestos, hermanos, porque vivimos en la carne. Pero dice Juan, pero cuando nosotros analizamos, hermanos, la vida del Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos las obras del Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos cómo vivió Él en este mundo, y que dejó su trono de gloria, hermanos, y ha sido como uno de nosotros, y no vivió, hermanos, una vida santa, vivió una vida santa, sin pecado, sin mancha, sin nada en Él, hermanos, y aún así fue llevado a la cruz. Podemos nosotros ver, hermanos, que Pedro dijo que debemos seguir sus pisadas. Debemos ser semejantes a Él con vidas consagradas, vidas, hermanos, sin pecado. Y, hermanos, cuando leemos 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo, hermanos, que esto incorruptible, hermanos, esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Vamos a ser transformados de estos cuerpos carnales en cuerpos gloriosos. Y eso va a suceder, hermanos, cuando Cristo venga. Vivos o muertos, hermanos, si permanecemos fieles al Señor, seremos transformados. Y dice Juan, hermanos, que cuando eso suceda, vamos a ver cara a cara al Señor. Vamos a ser semejantes a Él. Podemos imaginarnos esos, hermanos, semejantes a Cristo. Pudiéramos decir ahorita, hermano, pero eso es algo inalcanzable, es algo que no podemos lograr. Pero Juan está diciendo, hermanos, Juan lo está diciendo, y tenemos que cultivar nuestra fe, hermanos, nuestra vida en Cristo. Tenemos que cultivarla día a día, hermanos, porque nos espera eso. Nos esperan las moradas celestiales. Nos espera, hermanos, el cielo mismo. Por eso, hermanos, dice Pablo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Entonces, hoy, hermanos, como cristianos tenemos compromisos que nos van a motivar y nos vamos a esforzar para que cambiemos hábitos, cambiemos manera de vivir, cambiemos, hermanos, actitudes, cambiemos todo. Porque, hermanos, ahí en el cielo no tiene cabida el pecado. En el cielo, hermanos, hay pureza, hay santidad. Ahí no hay lugar, hermanos, para la inmoralidad, no hay lugar para el pecado. Por eso debemos día con día, hermanos, irnos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, hermanos, fíjense lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 28. 28 y le damos hasta el versículo. Del versículo 28 hasta el versículo 35. Dice la Escritura, hermanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, hermanos, el plan de Dios, el propósito de Dios. Dice que para el cristiano, para los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. A veces podemos tener nosotros algunas incidencias de nuestra vida que, hermanos, nos debilitan, pero por el contrario, Pablo dice que aquellas cosas que se presenten en nuestra vida cotidiana como cristianos, hermanos, son cosas que van a fortalecernos o que deben fortalecernos, porque dice que nos ayudan a bien. Entonces, cuando una situación difícil se presenta en mi vida,
y puedo resolverla, hermanos. Puedo resolverla con la ayuda de Dios. Entonces me doy cuenta que es algo, hermanos, que me está fortaleciendo, que no me va a derribar, sino que me va a motivar, hermanos, para encontrar una solución, para encontrar, hermanos, una salida. Y Dios nos lo dijo a través de Pablo, ¿verdad? Que Dios nos ha dado ninguna situación que nos parezca como sobrehumana, sino que juntamente Dios, con esas situaciones que Pablo llama tentación, Dios también nos da la salida, nos da su palabra, nos da su consejo para poder nosotros, hermanos, actuar con la madurez espiritual y poder nosotros vencer esos obstáculos. Y dice también Pablo, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos como, hermanos, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios nos llamó, hermanos, en su anticipado conocimiento, Dios nos llamó para que nosotros fuéramos conforme a la imagen de su Hijo, que fuéramos semejantes a Él. Y esa semejanza, hermanos, es manifestarla en esta vida como cristianos. Si en esta vida como cristianos no podemos hacerlo, entonces, hermanos, estamos en una situación muy difícil. Y sigue diciendo, y bueno, fíjese, al final en el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Podemos ver la manera en que Dios va trabajando, hermanos, el proceso. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Nada, hermanos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, en este proceso de nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos predestinó, hermanos, para ser llamados hijos de Dios, para ser adoptados hijos de Dios y para ser conforme, hermano, conforme a la imagen de su Hijo. Y luego dice, hermanos, todo lo que podemos nosotros enfrentar en nuestra vida como cristianos, pero nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Ningún problema, ninguna dificultad, nada que se presente, hermanos, en nuestra vida. Todo es lo que menciona el apóstol Pablo en el primer versículo. Dice, más a los que aman a Dios, o para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ahora bien, hermanos, Juan dice también lo siguiente: entendemos nosotros lo que tenemos de parte de Dios. Entendemos nosotros, hermanos, el amor de Dios en nosotros. Entendemos, hermanos, que el mundo no puede ser igual que nosotros porque no conoce a Dios, porque no conoce a su Hijo. No puede ser igual que nosotros. Pero también dice Juan, hermanos, que tenemos algo todavía por recibir. Hay algo todavía que no hemos recibido, que no hemos experimentado, que no hemos disfrutado, pero va a suceder. Dice el versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermanos? Se purifica a sí mismo. Fíjese, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso dice que nos ha llamado para llevar una vida semejante a la de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza?
Tal vez muchos tenemos muchos proyectos en esta vida y nos esforzamos para obtener aquellas cosas que nos hemos fijado, hermanos, y es bueno. Es bueno, pero fíjese que tenemos una esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es la eternidad. Y esa eternidad nos la da el Hijo de Dios. Y dice Juan, y si nosotros tenemos esa esperanza, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida, hermanos? El hermano Manuel decía muy bien. Cuando Juan escribe esto, quiere que nos demos cuenta si nuestra vida es una vida en Dios o si nuestra vida es una vida de pecado que nos hace no hijos de Dios sino hijos del diablo. Entonces el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. A veces queremos, hermanos, que los demás cambien. A veces queremos, hermanos, y estudiamos con los hermanos, y a veces preparamos clases y visitamos a los hermanos porque queremos que los hermanos cambien. Pero realmente, hermanos, cuando eso suceda es cuando yo me estoy purificando a mí mismo. Cuando yo estoy haciendo una vida transparente ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de la iglesia, y por supuesto que Dios está viendo, hermanos, esos cambios en mi persona. Yo no puedo lograr que alguien cambie, hermanos, si yo no cambio. Yo no puedo lograr que alguien venga a Dios, hermanos, y no tengo el deseo que alguien venga a Dios porque una vida que no está siendo como la del Hijo de Dios. Si no hay ese propósito, hermanos, de una purificación, de una pureza, de una santidad, ¿cómo espero yo que alguien a través de mi ejemplo, que alguien a través de la predicación de la palabra venga al Señor? Llevar una vida de pecado, llevar una vida, hermanos, que no refleja la pureza de nuestro Dios, es como predicar al aire, hermanos. Es como predicarle a alguien a ver si quiere venir a Dios. O como hacerlo sin el deseo de que venga Dios. ¿Por qué? Porque mi vida no es una vida que Dios quiere. Por eso, los siguientes versículos, miren lo que vamos a ver. El versículo 4 en adelante dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En este versículo 4, hermanos, el hermano Jorge, cuando nos introducía, decía algo muy cierto, ¿verdad? Esta carta es llamada una carta de la comunión con Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, el aguijón de la muerte, podemos ver los dardos de fuego del maligno, hermanos, que es el pecado, que están constantemente bombardeando al cristiano, hermanos. Y dice Juan que el que comete pecado está infringiendo la ley de Dios, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Ese pecado, hermanos, ese pecado que menciona Juan, y que si alguien como cristiano lo comete, estamos dando lugar, hermanos, a que se rompa nuestra comunión con Dios, que se rompa nuestra comunión con su Hijo Jesucristo. Y Juan dice: para esto apareció el Hijo de Dios, ¿verdad? Para quitar el pecado que en él había, para quitar el pecado del mundo. Dice, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está, hermanos, cuando el cristianismo tiene esas dos caras de vivir en santidad, de vivir en pecado, hermanos. El que peca, dice, realmente no le ha visto ni le ha conocido. Si un cristiano está pecando, si un cristiano estamos pecando, hermanos, nos estamos poniendo con aquel grupo de judíos que dice Juan en el versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Realmente, cuando hay pecado, hermanos, en la vida del cristiano, hay un rechazo, hermanos, a que Cristo more en mí. Hay un rechazo a yo caminar con Cristo. Luego dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, aquí nos está mostrando Juan la diferencia que hay entre el cristiano y el no cristiano. Y por supuesto, esto, hermanos, Juan lo está haciendo para tocar nuestros corazones, para mover nuestras mentes y poder entender nosotros, hermanos, la gravedad de una vida, hermanos, de dos caras. Una vida queriendo agradar a Dios y una vida queriendo servir al pecado. No podemos, no se puede. Cristo dijo: nadie puede servir a los señores. Ama a uno y aborrece al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, no podemos, hermanos, llevar una vida de doble cara delante de nuestro Dios, porque si pecamos, el que practica el pecado, ¿qué dice Juan? Es hijo de Satanás. Es hijo del diablo, porque las obras del diablo hace. Mas el que vive en justicia, en santidad, hermanos, es hijo de Dios. Y dice Juan, hermanos, que no podemos pecar porque la simiente de Dios, es decir, Cristo, mora en nosotros. Y sabemos que somos nacidos de Dios, entonces no podemos pecar, hermanos. Simple y sencillamente no hay lugar para el pecado en la vida cristiana. Cristo nos rescató. ¿Cómo podríamos hacerle, hermano? Porque, miren, hermanos, leamos bien. Dice el versículo, perdón, mire, dice, ¿cuál versículo? El 8, el que practica el pecado es del diablo. Luego dice, el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar. O sea, a veces nosotros, hermano, nos escudamos atrás de nuestra debilidad humana para decir, bueno, es que somos humanos. Y pues como somos humanos, pues peco. Entonces yo peco porque soy humano. Sin embargo, Juan nos está diciendo, hermano, que el cristiano no peca. ¿En qué sentido? ¿Cómo podría yo no pecar, hermano? ¿Me entiendes? O sea, porque es lo que está diciendo. O sea, Reina no debe pecar, Manuel no debe pecar, yo no peco, más bien no que no deba como deber, sino según Dios, yo no peco. En el concepto de Dios, de yo como su hijo, yo no peco. Pero sin embargo me doy cuenta que luego cometo pecado. Pero ¿en qué sentido yo no peco? ¿Cómo no puedo pecar? Y yo creo, Mere, porque es que me interesa mucho eso, hermano. Cuando dice que el cristiano no peca, el Hijo de Dios no puede pecar, fíjate, no puede pecar. Yo cuando voy a cometer un pecado digo, yo no puedo pecar, yo no voy a hacer eso. ¿En qué sentido? Porque se me hace que en el contexto, hermano, en el estricto contexto de la esperanza que tú decías ahorita, el que dice en el verso 3 dice, el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cuál es la esperanza en el contexto? Sí, tenemos la esperanza de la vida eterna, pero la esperanza aquí, hermanos, es ver a Cristo en su pureza, en su santidad, y que yo voy a ser transformado finalmente en esa pureza y en ese pecado. Entonces, si yo tengo esa esperanza, hermano, yo me purifico a mí mismo. Por lo tanto, me parece a mí que la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios es la santidad y la santificación. Es decir, Dios me santificó, pero yo me sigo santificando. Yo no me escudo atrás de mi carne para justificar mi pecado. Yo razono las escrituras, pero no racionalizo el pecado. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí, pues por eso, y creo yo que por eso Juan lo está escribiendo de esa manera, ¿no? O sea, ¿puedo pecar? Sí. ¿Pero es el mandamiento? No, ¿verdad? ¿No? ¿Y cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me va a motivar a mí, como dice el hermano, a no pecar? Bueno, porque la simiente de Dios está en mí. Pablo dijo en Gálatas 3:27 que cuando nosotros fuimos bautizados, hermanos, cuando nosotros recibimos el Evangelio, nos convertimos a Dios, dice, de Cristo estáis revestidos. Tenemos una coraza, hermanos, que nos ayuda a no pecar.
sí hay una debilidad, y a veces el cristiano puede agarrar textos que digan, mira, Pablo pecó, es más, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque Pablo se esforzaba y decía, con mi mente yo quiero agradar a Dios, pero con mi carne yo sirvo al pecado. Peco, pero no, Pablo está reconociendo, hermanos. Y eso es, Juan decía en el capítulo 2, lo importante, hermanos, que cuando nosotros pecamos, reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, pedirle a Dios que perdone ese pecado para seguir purificándonos. Entonces Juan dice, tienes las cosas necesarias en tu vida para no pecar. Pero repetidamente dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Para quitar el pecado. Otra vez, ¿Sí? nos escudamos no solamente en que soy carne, nos escudamos en todo el mundo lo hace. ¿Sí? Pero los hijos de Dios no. O sea, ¿sí lo entiende? Sí. O sea, que Juan nos dijera, es que Exactamente. todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo. Pero los hijos de Dios no. Sí. Por eso Juan señala, va directo a la persona de cada uno. El que tiene esa esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo. Sí, yo puedo ver, hermanos, muchas cosas. Yo puedo escuchar muchas cosas. Y es pecado. Pero yo no voy a condenar a ese hermano, esa hermana. No voy a condenar a nadie. Sino que yo voy a pensar en mí. Y cada quien va a pensar, hermanos, en la pureza, en la santidad. Porque de esa manera vamos a estar en la condición de ayudar. Digo el Señor Jesucristo, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no quitas la viga que tienes en el tuyo. Entonces, por eso, hermanos, Juan va directo a que hay una reacción propia de cada uno de que tenemos una esperanza en Él, ¿sí? Como dice el hermano. O sea, si no somos semejantes a Cristo en santidad y en pureza, pues definitivamente, hermanos, el cielo no es el lugar que vamos a tener en nuestra mente. Y nos vamos a ir. Sí. Porque sí, hermanos, adelante. Hermano, yo tengo una pregunta. A ver. Si yo que soy cristiano, discípulo, soy cristiano hijo de Dios, y me consagro a Dios, y mi vida la intento cada día santificarme a Dios, pero llega un momento en mi vida en el que yo peco, que tú me convierto en hijo de Dios. Si hay una práctica del pecado, sí, por supuesto. Si hay un pecado, pero tú, como dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, tenemos que dar los argumentos por qué pequé. Pero tomando la premisa de que el cristiano no peca. Ajá. Entonces, yo que estoy consagrado a Dios y estoy tratando de salir adelante en mi vida espiritual, pero llega el punto en mi vida en que cometo pecado, me convierto en hijo del diablo. Si permaneces en ese lugar, sí. Si Si permaneces ahí, sí. Sí, exactamente. Exacto. O sea, una vida donde se practica el pecado, o sea, no hay otro lugar. Hermano, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Hay un lugar preparado para los hijos de Dios que es el cielo, pero hay un lugar para los hijos del diablo que es el infierno. Entonces, ¿a dónde quiero ir yo? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la meta que yo tengo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? O sea, ahí está hablando práctica del pecado, Juan, es el que practica el pecado, no el que ha pecado. Por eso, permíteme, hermano, en el capítulo 2, hermano, en el capítulo 2, fíjate el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El mandamiento es para no pecar. Como cristianos, el mandamiento es no pecar porque Dios ha quitado y ha llevado el pecado a nosotros en el madero, dice 1 Pedro 2:24. Pero, dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros pecamos, tenemos que acudir a Dios a través de Cristo. Él es la propiciación. O sea, no vamos a justificar el que lo hice sin querer, que fue sin intención. No, tenemos que acudir a Dios. Cualquiera que ha sido el pecado, vamos a acudir a Dios. Y hermano, Él dice que Jesucristo es la propiciación. Es el sacrificio. No fue el sacrificio, sigue siendo el sacrificio por el hermano o la hermana que haya pecado. Pero que le dé los argumentos a Dios para no seguir pecando. Sí, adelante, hermano, así. Así, ahí va la respuesta para Josué. Cuando uno peca
se convierte automáticamente, cuando uno comete un pecado, Sí. se convierte uno automáticamente en hijo del diablo, sí, si no te arrepientes, si no pides perdón. Y vamos a ver un ejemplo de hermanos de la iglesia de Cristo que no se arrepintieron. Ahí en el capítulo 2, verso 18: hijitos, ya es último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Verso 19, nota, hermano. Salieron de nosotros. O sea, los anticristos salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, por eso dice Juan en el capítulo 1 y capítulo 2, si alguno dice, yo puedo estar predicando, hermano, Sí. y diciendo que soy hijo de Dios, pero yo soy hijo del diablo. Si yo cometo pecado, no me arrepiento. Cuidado, hermano. Cuidado. Ahora, fíjense, a veces no meto un problema. Y si meto un problema, pues ya no. Dice el versículo 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Estaba escuchando a los hermanos y la pregunta fue: y Juan está hablando de que el que practica el pecado. Ahora, fíjese bien, hermanos, tenemos un mandamiento, es el mensaje que hemos oído desde el principio, desde que Juan escribió el Evangelio, el capítulo 13, versículo 34. Es un mandamiento, hermanos, amarnos unos a otros. Y si no nos amamos unos a otros, hermanos, que es algo que nosotros debemos de sentir, de analizar y de saber que así es, hermanos. Y si no nos amamos unos a otros, entonces, note eso, hay una práctica de pecado. Porque es un mandamiento. Parece algo muy sencillo, pero es un mandamiento, y si no manifestamos ese amor los unos para con los otros todos los días, hermanos, entonces hay una práctica. Y para mí, así entiendo, hay una práctica del pecado. Y ojo, ahí nos podemos estar constituyendo en hijos de Dios. Como decía el hermano, podemos estar predicando y enseñando, pero es un mandamiento tan claro de amarnos, de amor, que es lo que Dios está haciendo con nosotros. No puedo manifestarlo, no puedo llevarlo a cabo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? Amándonos. ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? Aborreciéndonos, rechazándonos. Entonces es algo, hermanos, interesante, es algo importante y profundo, hermanos, para analizar, porque a veces podemos leer y a veces dejamos a un lado, hermanos, el concepto, el propósito, pero eso me pareció muy importante, analizar eso, que si el amarnos unos a otros no es una práctica de nosotros, cuidado. Pon el ejemplo de Caín, hermano. Ahí está el ejemplo. Caín mató a su hermano porque era del diablo. No fue del diablo cuando lo mató. Ya era del diablo antes de matarlo porque lo aborreció. Porque para matar a alguien lo tienes que aborrecer, tienes que tener un sentimiento. Entonces, entre nosotros la iglesia, hermanos, si yo no amo a Lulu, yo me convierto del diablo. Y me pongo a la par de Caín. Si las hermanas no aman a su esposo, porque es su prójimo, hermano, duermen con él y dormimos con ella. Si no, hermano, si no amamos a nuestras esposas, somos del diablo. Si no amamos a los hermanos, y hay hermanos entre nosotros aquí que no nos hablamos, si yo no te hablo, hermano, y aborrecer no significa que te odien, aborrecer simplemente es, tú para mí no cuentas en esta vida. Exactamente. Tú estás para mí muerto y enterrado. Ese es aborrecer a los hermanos. No saludarles, no ser amables, no ser tiernos con los hermanos, no sostenerlos, no darles lo que necesitan a nuestros hermanos. Exactamente. Y ahí lo dice Juan, hermanos, que nos dice el versículo 18, dice: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué razón, hermanos?
una de las cosas de manifestar el amor, ¿cómo te quiero, hermano? Si no, ahí está diciendo un ejemplo el hermano Juan. Está haciendo un ejemplo para que nosotros analicemos como lo hace también Santiago, hermanos. Cuando nosotros, dice, pero todo aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Cómo mora el amor de Dios? Entonces, hermanos, aún las cosas materiales que Dios nos ha dado, aún las cosas que nosotros podemos tener, son, hermanos, para que el día que nosotros veamos la necesidad en algún hermano, manifestemos el amor, cumplamos con el mandamiento de amarnos unos a otros. Pero si por el contrario, dice Juan, vamos a cerrar nuestro corazón contra él, ¿cómo estoy amando? Sí le dije al hermano que lo quiero mucho, que lo aprecio, que lo estimo, pero dice Juan, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, que sea una realidad, que sea una vida transparente, honesta, que yo te digo que te quiero, pero en su momento te voy a manifestar ese amor como lo está diciendo la Biblia. Y es algo típico, hermanos, es algo típico en el cristiano. O sea, decimos te amo, te estimo, hermanos, ¿sabes cuánto te quiero? Y a veces, hermanos, podemos estar cerrando el corazón contra el hermano que está en necesidad. A veces podemos estar juzgando aún la condición del hermano, la situación. Y eso es terrible, hermano, estar juzgando la situación, porque es como llegar con Job, aquellos amigos de Job, Elifaz y no me acuerdo estos tres nombres. ¿Qué es lo que buscaban ellos con Job, hermanos? Llegaban y veían la situación en que estaba y algún pecado habrá cometido, algún mal habrá hecho. Pero no era eso lo que Job necesitaba, hermano. Job no necesitaba una crítica, no necesitaba un juicio. Job necesitaba, hermanos, tampoco una ayuda material y económica. Job, hermanos, decía, en ningún momento Job, dice la Biblia, renegó de la voluntad de Dios. En todo momento Dios fue glorificado en la vida de Job, hermano. Entonces, Juan nos invita, hermanos, a que si nosotros no practicamos el amor, el mandamiento de amarnos unos a otros, entonces, hermanos, tenemos un problema. Ahora, hay otra cosa muy importante que Juan dice, hermanos. Si eso sucede en nosotros, si eso pudiera, hermanos, estar pasando, o cabe la posibilidad, hermanos, de que suceda en nosotros, dice Juan también ahí más adelante, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hermanos, ¿podemos nosotros ser negativos o rechazar la ayuda a un hermano o manifestarle solamente el amor de palabra y de lengua, hermanos? Pero cuando lo hacemos de esa manera, dice Juan, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Hermanos, si mi corazón está diciendo, qué mal me vi, debía haber hecho esto, debía haber hecho aquello, imagínense lo que puede estar viendo Dios y pensando Dios de nosotros. De ahí vienes de este mundo, de ahí vienes de este siglo, de ahí las cosas necesarias, puedes compartir, puedes ayudar. Es una manera práctica, hermanos, en que nosotros nos vamos a amar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Es el mandamiento de Él, es el mandamiento de Dios, es el mandamiento de Cristo, es el mandamiento que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cumplirlo. Versículo 22 al 24 dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Hermanos, práctico el apóstol Juan, al terminar este capítulo, dice, hermanos, vamos a considerar
vamos a considerar, hermanos, que cuando nos actuamos de esa manera, entonces todo lo que pudiéramos nosotros al Padre, lo vamos a recibir de Él. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que nosotros estamos viviendo en Él y Él en nosotros? Guardando sus mandamientos, amándonos unos a otros, creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y nos damos, hermanos, nos damos cuenta que Dios está en nosotros porque Él nos dio su Espíritu. Y recordamos que el Espíritu del que nos habló el Señor Jesucristo, hermanos, es que nos iba a guiar a toda la verdad, que nos iba a conducir, hermanos, en esta vida, que iba a interceder por nosotros también. Entonces, en eso conocemos, hermanos, que Dios está en nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios, mora con nosotros. Y si mora con nosotros, hermanos, pues brindémosle una vida agradable, una vida en santidad, donde mora la justicia, la santidad de nuestro Dios. Y hermanos, tenemos una esperanza. Entonces, nuestras vidas delante de Dios deben ser vidas transparentes, vidas que se van renovando día con día, que nuestros pensamientos se van recuperando, regenerando a través de la palabra, hermano. Entonces, en este capítulo 3, hermanos, pudimos ver con respecto al amor de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos.